Amigos, estamos aquí en el programa Yoga para Todos. Estamos hablando de la renovación, de esa cualidad divina que nos permite transformarnos a nosotros, a nuestro entorno, a nuestra vida. Está con nosotros Gaby Tavera. Gaby, muchas gracias por tu hermosísima práctica. Y hoy estamos hablando del cambio externo. Yo, iniciando el programa, comenté que cuando hay una dificultad en cambiar algo en la vida, empieza por lo fácil, empieza por lo externo. Haz algo para ti en tu entorno, en tu casa. ¿Qué tan importante es interactuar en este sentido con los espacios? Sí, lo más importante es en donde vives, ¿no? Tu casa y con los que vives. Pero lo tienes que poner bonito, porque así te sientes también más en paz. Cuando ritualizas cada momentito, cada rinconcito de tu casa o de tu vida, le pones una plantita y la embelleces. Exactamente. ¿No? Prendes una velita, el ritualizar momentos de tu vida como comer, bañarte, ¿no? ¿Qué productos usas? Sí, o sea, tú dices que de las cosas triviales diarias que hacemos, tratar de poner un elemento que lo embellezca y que haga un ritual que te enriquezca, que enriquezca a uno mismo. Exactamente, y de lo externo se vuelve después mucho más interno, de lo superficial se vuelve más profundo. Claro, empiezas de afuera también. Así es, de los amigos de lo superficial llega a lo más profundo, pero hagamos que lo que llegue al interior, a lo profundo, sea hermoso, sea bueno, traiga cosas bonitas, no el caos. Me gusta mucho esa idea de ritualizar las cosas. El ritual tiene mucho poder, ¿verdad? Tiene mucho poder, y si un rinconcito de tu casa tú lo vuelves sagrado, ese rinconcito va a tener una luz prendida, va a tener una deidad que te guste, va a tener una plantita que está creciendo, va a tener un poco de semillas. La foto de tus papás. Exacto. Claro. Y se vuelve un lugar especial. ¿Qué quiere decir sagrado? Sí. Un lugar sagrado. Pues sí, lo sagrado es lo que te es muy importante, ¿no? También, así de simple. ¿Sí? Lo que sacralizas, lo que vuelves... Lo pones en un lugar muy especial, lo ennobleces. Sí, amigos, sí es muy importante. Lo que nosotros ponemos en estos lugares, estos altares internos, es lo que hace que nos devuelve esta misma energía. Pero hay que ponerlo en este lugar especial. Y de esta manera, si yo propongo que si tú quieres hacer algún cambio muy importante, y quieres verdaderamente apoyar este cambio, haz algo importante en tu entorno, ennoblece, haz un ritual diario con eso, prender una vela, prender un incienso, limpiar este lugar, porque de esta manera limpias también el espacio en tu corazón. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Y amigos, seguimos aquí en el programa, no se vayan, falta todavía la meditación.